Buenas tardes en el día de hoy. Buenas tardes en el día de hoy. Vamos a dar inicio a la conferencia. Entonces, le pedimos a Liz que nos ayude con la oración. Arturo, por favor. Buenas tardes para todos. Vamos a disponer nuestro pensamiento y nuestro corazón para darle gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de estar en este momento reunidos para aprender, para educarnos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial también por todas las bendiciones que nos da a diario, la salud, el trabajo, el abrigo, el techo, la familia, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por el planeta Tierra que nos permite evolucionar en este momento. Te pedimos, Padre Celestial, por el trabajo en la tarde de hoy, para que bendigas a Erika y le des fortaleza, conocimiento, esperanza y mucho amor para el tema de hoy. Te lo pedimos, Señor, y que así sea. En la tarde de hoy, la conferencia le corresponde a Erika Telles y le damos la palabra. Buenas tardes para todos, los que están en la sala y los que están en el centro espírita. En la tarde de hoy vamos a ver un tema que nos va a hacer reflexionar de cómo nosotros estamos formando a nuestros niños, qué valores les estamos inculcando, tanto éticos como morales, para que sean unas buenas personas en esta sociedad que todos sabemos que está muy convulsionada y que pues en cierta forma esas tradiciones antiguas se han perdido por el avance de la nueva generación. Entonces el tema para la tarde de hoy es formación de valores éticos y morales en los niños. Todos sabemos que la familia es un órgano importante para nuestra sociedad y es un cuerpo social junto con la perpetuidad que nosotros tenemos para que esta sociedad se prolongue por mucho tiempo a lo largo de la historia. Si en algún tiempo la familia dejase de existir, la sociedad se desmoronaría inexorablemente, pues ninguna otra institución sería capaz de sustituirla como escuela de virtudes sociales. En los conceptos básicos que nosotros tenemos de la familia, sabemos que es la base de la sociedad. Y esa familia, independientemente de la forma como esté constituida, va a ser siempre la formación de esos niños en la parte de las virtudes, tanto morales como éticas, y son los futuros seres que van a ser parte activa de la sociedad. Entonces, por un lado, decimos que la familia es el cimiento sobre el cual la sociedad se edifica al convertirse en la primera escuela del espíritu, donde son perfeccionadas las facultades que liberan los recursos que duermen latentes. Todos sabemos que nuestro origen es de orden espiritual, pero cuando nosotros ya venimos a este mundo, necesariamente tenemos que reencarnar dentro de una familia. Y esa familia es la que va a convertir a este espíritu en el futuro ser, ya sea útil para la sociedad. Cuando nos dice que liberan estos recursos que duermen latentes, pues el espíritu antes de reencarnar trae un bagaje de conocimiento
al engranar o encajar en la nueva familia, vuelven y se forman o se reafirman esos valores que este espíritu ya traía. La familia es la escuela de bendiciones donde se aprenden los deberes fundamentales para una vida feliz y sin cuyo apoyo terminan los ideales, desfallecen las aspiraciones, se marchitan las resistencias morales. Todos estamos llamados a ser felices en este planeta Tierra, pero sabemos, los que son papás, que hay hijos que son más fáciles de educar, que hay otros que son muy difíciles de educar. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen con esa semilla de otra existencia. Entonces, la idea es que como familia siempre se creen esos buenos hábitos, esos buenos modales, esos valores para que estos espíritus que son resilientes al cambio puedan ser más maleables para ser unas buenas personas en este mundo. La familia organizada antes de la reencarnación, cuando son elegidos los futuros miembros que la conformarán o siendo el resultado de la precipitación sexual de muchos individuos, es siempre el santuario que no puede dejar de ser considerado sin tener en cuenta los graves perjuicios para quien perturbe su estructura. Simplemente venimos a este mundo a cumplir una programación espiritual. Cuando todos nos encontramos allá en el plano espiritual, los ingenieros nos empiezan a decir, bueno, ¿quién tiene el perfil para ser el papá? ¿Quién tiene el perfil para ser la mamá? ¿Cómo van a ser el orden de la reencarnación de los hijos? ¿Quién va a ser el hijo mayor? ¿Quién va a ser el que le sigue? Y así simultáneamente. Y lo que nosotros hacemos simplemente en este mundo es cumplir con esa programación que ya venía programada, con esa programación que ya venía planeada desde el mundo espiritual. Por eso nos dice que es la familia ese santuario donde estos espíritus van a pulir esas diferencias. Recordemos que el Evangelio nos habla de los lazos familiares y los lazos consanguíneos, ¿no? Los que son afines también. No siempre todos los que pertenecen a una misma familia se quieren de la misma manera. Uno a veces puede querer a otra persona más que al propio hermano. ¿Por qué? Porque son espíritus afines que ya en otras reencarnaciones han venido compartiendo tiempo y por eso los hace más cercanos. El hogar es el taller permanente donde se templan los sentimientos y las emociones, dándoles la dirección correcta y la orientación segura para las acciones del futuro. No es tanto tener los papás planeado que cuando tengan su primer hijo deben tener un apartamento, deben tener una casa, deben tener el carro, ya deben tener el jardín donde lo van a inscribir. Bueno, no se trata de esa programación. Se trata de que esa pareja que apenas está empezando a complementarse y estén pensando en traer un hijo al mundo, vayan empezando los dos en esa misma sintonía a pensar cómo van a educar al niño. A veces uno ve matrimonios que son de diferente corriente. El esposo puede ser católico y la esposa puede ser evangélica. Entonces, encontrar ese punto medio de decir, bueno, ¿nuestro hijo va a tener esa educación moral? Sí, pero ¿cómo va a estar dirigida? ¿Hacia qué lado lo queremos llevar? Y es un punto en que la pareja debe llegar en ese acuerdo para que no hayan esas discrepancias en que el papá le diga al hijo lo que su mamá le enseña es malo o la mamá le diga lo que su papá le enseña es malo, sino que lleguen a ese punto en que ellos puedan tener esa dirección correcta para que puedan orientar a este espíritu. Por esa razón, no se vive en la familia, en una familia feliz, en una familia cuerda, ¿no? En que aquella en la cual se desearía convivir con espíritus nobles y ricos de sabiduría, sino en el mejor grupo donde son mejor atendidas las necesidades de la evolución. Hay un caso particular donde uno escucha que, ay, yo quisiera que usted hubiera sido mi mamá, o yo quisiera que usted en esta vida hubiera sido mi papá. ¿Sí? Personas que uno se encuentra en la vida y dice, ay, tan bonita, yo sí hubiera querido ser hija de ese señor o hija de esa señora. Pero pues bueno, todos sabemos que en visita todo está muy bonito, muy formal, pero la familia que nosotros tenemos en este momento es la que necesitamos para que cubra esas necesidades que nosotros tenemos de evolución.
Hay seres que vienen a progresar en familias que son muy espiritualizadas, que estos seres, estas familias no les pueden ofrecer una educación superior a sus hijos, pero son unos excelentes seres humanos para la sociedad. En cambio, hay otras familias que son ricas económicamente, pero no le pueden ofrecer a sus hijos esa parte moral porque no están capacitados para eso. Entonces, cada espíritu viene a reencarnar en la familia que necesita para su respectiva evolución. Y ahora, pues, con tantos tipos de familias que estamos viendo, básicamente uno conocía la nuclear, que es la normal. Y esa es la que está formada por el padre, la madre y los hijos que quieran tener, 7, 8, 2, 3, 1. Y esa es la familia que regularmente nosotros conocemos. Con el paso del tiempo, bueno, y esta también que es la familia extensa, la familia nuclear y la familia extensa. La familia extensa es la que está formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos y primos y otros parientes consanguíneos o afines. Entonces, tenemos esa familia nuclear y la extensa. Hasta ahí era lo que nosotros nos habían enseñado hace tiempo atrás. Pero como la sociedad ha cambiado, entonces ya han incluido otro tipo de familias. Cuando las parejas se casan, pues la ilusión es que vivan juntos para siempre, hasta el final, cuando llegue la muerte y esa es la única que los separa, porque esos son los votos del matrimonio. Bueno, los que se han casado, ¿no? Entonces les dice allá el padre hasta que la muerte o la enfermedad, no, hasta que la muerte los separe. Entonces, en esta familia monoparental, el hijo vive con uno de los padres. ¿Por qué? Porque ya no viven hasta la muerte. Juntos, se separan. Un día deciden que no van a convivir más, se separan, entonces el uno coge un hijo, el otro puede coger otro hijo, hasta el perro también se pelean que quién se queda con el perro, ¿cierto? La mascota, que quién se queda con la mascota. Pero en este caso, cuando estamos hablando de los hijos, pues ahora le preguntan muchas veces a los hijos legalmente, bueno, ¿usted con quién quiere vivir? ¿Con su papá o con su mamá? Si el niño dice que quiere vivir con la mamá, pues obviamente se queda con la potestad. Entonces, este niño va a crecer la mayoría del tiempo compartido con mamá y los fines de semana, que es cuando uno ve a los papás con la maleta y el chiquitín allá de raza, ¿no? Porque así se comparten las visitas. O al contrario, puede ser el papá que tenga la custodia del niño entre semana y la mamá derecho a fin de semana para la visita. La otra, pues, es la familia ensamblada, que es como consecuencia de esas separaciones que existen en los matrimonios. Entonces, pues obviamente las personas tienen derecho a rehacer su vida. Entonces, la mamá ya tiene un hijo o hijos de su pareja, expareja, pero como ya tiene una nueva pareja, pues esa pareja también viene con otros hijos de otra señora o de otras señoras, porque eso es así. Y esas familias se fusionan, por eso se llaman familias ensambladas. Entonces, es la que está compuesta por agregados de dos o más familias. Por ejemplo, la madre sola con sus hijos se junta con un padre viudo que también tiene hijos, que eso ya es lo que uno ve comúnmente, que necesariamente no tiene que estar viudo. Y bueno, aquí está la familia homoparental. Homo quiere decir que son del mismo sexo, ya sea hombres o mujeres, que ya vemos que son matrimonios de dos mujeres o matrimonios de dos hombres. Entonces, estas parejas se convierten también en progenitores de niños, pues obviamente las mamás no pueden tener sus hijos de una forma natural, sino que deben recurrir a un término de adopción o de inseminación artificial, tienen que buscar un donante para que ellas puedan fecundar ese bebé y cuando este bebé nace, pues legalmente queda como hijo propio de ellas. Y de ese ir y venir de parejas, de fruto de ese amor, pues que nacen los hijos. Entonces decimos que el hijo es aquel ser humano nacido de sus padres o también que ha sido adoptado y reconocido también legalmente como parte de una familia.
Más allá del aspecto biológico, ser hijo implica una relación de amor, cuidado, respeto y de responsabilidad entre los padres e hijos. No es solamente decir, yo tengo 5 hijos y todos llevan mi apellido, todos llevan mi sangre, todos tienen mi linaje. No se trata de eso, que lleven el apellido y que sean reconocidos en la sociedad. Antiguamente se hablaban de los hijos bastardos, que era un término muy duro, muy crudo, muy cruel. Eran hijos que nacían por fuera de la relación matrimonial y estos hijos muchas veces no llevaban el apellido de los papás. Y era una consecuencia de ese estigma que había en la sociedad. Ahora pues sí tienen el reconocimiento de ese apellido, pero también hay una relación de amor donde los padres se preocupan por darles a los hijos ese cuidado. También la educación. En el libro de los espíritus, en la pregunta 383 nos dice, ¿cuál es la utilidad para el espíritu de pasar por el estado de infancia? Porque uno dice, sería chévere que uno naciera ya grande, ¿no? Sin tener tanta cosa, sufrir muchas veces en la infancia, porque hay niños que tienen una infancia muy dura, muy difícil. Pero el mundo mayor nos responde de una manera muy sabia diciendo, dado que el espíritu encarna con miras a perfeccionarse, durante ese periodo es más permeable a las impresiones que recibe y puede favorecer su adelanto al cual deben contribuir quienes están a cargo de su educación. Entonces ya lo hemos mencionado antes. Espíritus que son muy resilientes al cambio, a la formación moral o espiritual, necesitamos todos de todas maneras venir a pasar por ese proceso de la infancia. ¿Por qué? Porque el espíritu, mientras que está en el proceso de gestación, la madre cuando está teniendo a su bebé en la barriguita por esos 9 meses, desde el primer segundo de esa unión entre el espermatozoide y el óvulo, ya hay vida. El espíritu ya empieza a conectarse con el cuerpo de la madre y es allí donde él empieza a tener esta conexión, tanto a escuchar sus palabras, a empezar a tener esas emociones, a sentir esas emociones que la mamá le transmite, muchas veces si fue un hijo deseado o no, y cómo ese niño o ese espíritu va a empezar a unirse a este ser. Entonces sí necesitamos todos los seres pasar por este periodo de la infancia para que nosotros, ya en el momento del nacimiento, em, hasta los 7 años más o menos, el espíritu ya termina ese proceso de educación. No quiere decir que después de los 8 años el espíritu no siga educándose, pero los primeros 7 años son importantes para el niño porque es allí donde se van a crear esas bases éticas y morales que lo van a hacer un buen hombre para la sociedad. Entonces el hijo es un ser que nos prestaron para un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, los que son papás. Y así el hijo tenga 60 años, todavía sigue siendo el niño o la niña de la casa, ¿cierto? Sigue siendo su niño. Así se haya casado, se haya ido de la casa, se haya organizado y ese hijo ya tenga otros hijos, para los papás ese niño, ese va a ser siempre el niño o la niña de la casa. ¿Y por qué son esa muestra de amor más grande? Porque los papás muchas veces prefieren renunciar a sus proyectos, a sus cosas, por darle prioridad a los, eh, a los niños. ¿M? Es básicamente eso. Bueno, entonces el rol de los padres nos dice que el papá no es un ayudante de la mamá en la crianza, sino es el responsable de ejercer funciones y transmitir energías, emociones, pensamientos, sentimientos y contactos únicos, necesarios e irreemplazables. Entonces, a veces se veía, bueno, eso más que todo en las crianzas antiguas, que la familia, bueno, entonces estaba el papá, la mamá, y ya cuando empezaban a criar los hijos, el papá simplemente se desentendía del tema, se iba a ir a buscar el sustento para el hogar, y la mamá era la que se encargaba de organizar a los niños, cambiarles el pañal, porque en esa época se usaban los pañales de tela, no los pañales
desechables, que eso es muy cool ahora, ¿no? Pero en esa época la mamá era la que se hacía responsable de todo eso, no trabajaba remuneradamente, pero sí trabajaba en casa. Y el papá lo único que hacía era solamente llevar el sustento económico a la casa. No estaba conectado emocionalmente con sus hijos, diciéndolo por qué, porque muchas veces los papás no conocían los gustos de los hijos, no sabían, por ejemplo, qué alergias tenían o de qué se enfermaban seguido. Entonces era como un poco más em, alejado de esa relación. Para el final del siglo XX ha sido un avance importante que muchos papás hayan empezado a tener ante sus hijos una presencia que va más allá de poner la semilla, el apellido y el aporte material de la crianza. La gran misión del milenio será fundar una paternidad activa. Entonces nosotros nos damos cuenta que los más valientes se animaron a intentar ser otros padres diferentes de los propios y tuvieron la fuerza de inventar un nuevo modelo, tal vez más parecido a aquel padre que hubieran querido tener que al que realmente tuvieron. Y eso es lo que uno escucha ahora con los papás, ¿no? Yo quiero que mi hijo no tenga que pasar todas las necesidades por las que yo tuve que pasar. Entonces, eh, ahí ya se van a esperar el otro extremo. Los mal educan, los mal crían, porque pues como los papás muchas veces no tuvieron acceso a muchas comodidades, entonces así ellos tengan que sacrificar todo lo que ganan, prefieren destinarlo para la comunidad de sus hijos y que ellos no pasen por esas situaciones difíciles de hambre, de pronto de estar mal vestidos, ahora la tecnología, que los papás se preocupan es en los cumpleaños por regalarles un celular a un hijo, un iPad, una tablet, cuando pues en realidad los niños de ahora necesitan es otro tipo de cubrimiento de necesidades. Así salieron de su letargo, tocaron las panzas de sus mujeres con sus hijos adentro, se animaron a esperar ese bebé con expectativas propias. Atravesaron la sala de espera y entraron en la sala de partos para estar más cerca del asunto. Antes, si ya la señora empezaba con las contracciones, yo tengo una amiga que dice es contradicciones también. Si lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo. Cuando ya empezaban con esas contracciones, pues muchas veces no había un taxi, les tocaba en un bus. Coja un bus y váyase al hospital. Y vaya y tenga su bebé allá. No habían mucho énfasis en los controles prenatales. Ahora uno ve a las maternas que llevan una carpeta con la historia clínica. Entonces, todo eso ha cambiado muchísimo y ha mejorado las condiciones de las maternas. Entonces, ahora los papás ya tienen esa posibilidad de entrar a la sala de partos, acompañar a la mamá, ver cómo se sufre para traer un hijo a este mundo. Pero eso lo que hace es crear más lazos de unión entre los padres y el hijo que viene a este mundo. También acompañaron a sus niños a la cama y descubrieron, no sin sorpresa, que ellos también podían contar cuentos. Aprendieron a rayar manzanas y a poner el termómetro. Ahora los papás ya se volvieron polifuncionales. Ya saben cómo se lee un termómetro, ya llevan a sus niños a la cama y muchas veces les leen o les narran un cuento y pudieron organizarse para conocer a los maestros, vestirlos por la mañana antes de ir al colegio. Aprendieron cuál es el uniforme de uno y cuál es el del otro. Conocieron el nombre de los compañeros y se levantaron de noche para saciar la sed del más chiquito o abrazar al mayor durante una pesadilla. Esa es la inclusión de los papás dentro del proceso de educación de los niños. ¿Y qué es lo que hace esto positivamente? Pues que haya esa unión, haya ese conocimiento y bueno, antiguamente las mamás eran las que organizaban siempre a los niños para llevarlos al colegio y sabían cuáles eran los cuadernos que tenían que llevar porque el horario estaba pegado allá en la nevera. Y si no había nevera, pues entonces en la pared, pero entonces ya la mamá sabía qué cuadernos eran los que tenía que llevar, que ella le tocaba educación física, que veía el uniforme de diario, pero los papás ya empezaron a también asumir ese rol y a inmiscuirse en las relaciones de esta formación de los niños y hacen parte activa de esto.
Se dieron cuenta de que podían hacer cosas de mamás sin dejar de ser varones. Porque muchas veces los papás pueden pensar, ay, no, yo no hago eso porque me quita la virilidad y mi hijo ya no me va a respetar, ya no me va a ver con ojos de autonomía, sino que ya me va a ver como uno igual. Entonces yo no quiero eso. Entonces cada quien que tenga su rol en casa, pero no. Fíjense que aquí este libro nos está diciendo de Vida Feliz de Rodolfo Callegaris que se dieron cuenta de que podían hacer cosas de mamás sin dejar de ser varones, que las tareas que las mujeres venían haciendo desde que el mundo era mundo también eran valiosas y que dejaban cansancio, pero también satisfacción. Las mamás siempre eran las que ayudaban a hacer las maquetas cuando yo no sé por qué los profesores dejaban era la tarea para los papás y no para los niños. En serio. Exacto, todavía lo hacen. Mm, entonces, esas situaciones generaban que la mamá así se acostara tarde y que a veces uno cometía la imprudencia a las 8 de la noche. Mamá, es que mañana tengo que llevar un pliego de cartulina, unos crayones y ¿en dónde voy a comprar eso? Porque todo está cerrado ahorita. ¿Mm? O me cambiaron el uniforme y mañana tengo que ir de sudadera. Todas esas cosas las mamás las sabían sobrellevar y salían a flote y se cumplían. Que me siento mal, que no, usted va a estudiar, va a cumplir con su horario, va a empezar a ser responsable. Ahora los niños dicen, no, es que me duele la panza. Ah, bueno, entonces yo llamo allá para excusarlo con la profesora y no pasa nada. Los niños de antes éramos más comprometidos, más responsables con nuestras tareas porque fuera con gripa o con mal de estómago, pero allá se llegaba a cumplir con las tareas. Ahora un niño en muchos hogares son los que imponen las normas en casa y los papás son los que se someten a esas normas que los hijos están imponiendo erradamente en los hogares. ¿Por qué? Por la misma evolución de la sociedad. Mateo 19:14 nos dice, entonces Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Entonces, cuando Jesús nos recomendó dejar venir los niños a mí, esperaba en nosotros no solamente medidas providenciales alusivas al pan y a la vestimenta. No basta alimentar minúsculas bocas hambrientas o abrigar cuerpecitos helados. Es imprescindible el abrigo moral que asegure al espíritu renaciente el clima de trabajo necesario para su sublimación. Y eso es lo que nosotros estamos viendo ahora. Es increíble escuchar niños de 3, 5 años. ¿Qué te pasa, mi amor? Estoy deprimido, estoy aburrido. Y escuchar esas palabras en un niño que está empezando a vivir, que tiene toda una vida por delante, es frustrante para uno como adulto. Pero muchas veces nosotros también hemos sido responsables de esas respuestas y de esos comportamientos porque no les prestamos atención a los niños. Muchas veces los papás llegan cansados de trabajar, los niños quieren compartir con los papás, quieren jugar, los papás no quieren, entonces lo único que hacen es darles el celular, haga con el celular lo que quiera y yo me desentiendo del tema porque tampoco están vigilando qué están haciendo estos chiquitines. Y me refiero más a los niños de 3 a 5 años porque ellos ya saben manejar un celular, lo saben desbloquear. Si no tienen la clave, le preguntan a Google, hey Google, ¿cómo es desbloquear el celular? Y ellos buscan la manera de interactuar con esa parte del Internet. Entonces, ¿qué es en sí o qué son los valores? Decimos que los valores son principios y creencias que nos ayudan a distinguir lo correcto de lo incorrecto y a actuar de una manera responsable. Son importantes porque nos ayudan a elegir lo que es correcto incluso cuando nadie nos ve. Entonces, no, yo voy a hacer esto porque me están mirando, entonces no quiero tener una mala imagen frente a las personas. Pero cuando nadie me está mirando, entonces ahora sí soy realmente como debo ser. No, nos están diciendo aquí que cuando nosotros tenemos esos valores muy bien cimentados, valores morales y éticos, yo puedo hacer las cosas de frente y así nadie me esté mirando, me comporto de la misma manera. No tengo esa doble moral. Los valores también son la base de nuestras acciones, pensamientos y relaciones con los demás. Definen quiénes somos, ¿por qué? Forman nuestro carácter, nuestra identidad y nuestra forma de ser.
En síntesis, los valores son el eje moral y ético que orienta nuestras decisiones y define quiénes somos como personas y como sociedad. Y aquí es donde comienza el punto álgido de nuestra reflexión en la tarde de hoy. Cuando nos dice que define quiénes somos como personas y como sociedad. Esta sociedad está enferma. ¿Por qué? Porque nosotros como personas estamos enfermas. Y no solamente como personas, nuestros hogares son los que están enfermos, porque recordemos que el hogar es la base de la sociedad. Entonces, cuando no se crean estos valores en los niños, que uno dice, no, cuando él sea grande yo le enseño qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No, vuelvo y lo digo. Desde el primer momento en que se une el espermatozoide con el óvulo, ahí ya empieza la vida de ese espíritu. Desde ese momento es cuando la mamá debe empezar a preocuparse por formar ese niño, de darle un ambiente lleno de paz. Así la pareja sea un caos, porque muchas veces, nos lo decía la lectura, ocurren estos nacimientos de hijos por situaciones de desfoque en la parte sexual, y la mamá prefiere tener a ese hijo, pero fue causa de algo que no era fruto de ese amor. Entonces, muchas veces son hijos indeseados, pero la madre debe, en cierta forma, propender para que este hijo tenga un ambiente lo más sano posible. Entonces aquí nos hablan de algunos valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la empatía, que más adelante los vamos a ver. Y entonces todos estos valores lo que hacen es que nosotros podamos tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos un buen proceder en la sociedad, pues lo que estamos construyendo es una sociedad feliz, una sociedad próspera, una sociedad en la que se va a ver el progreso moral de todos los seres. Pero como digo, ahora lo que estamos viendo en nuestra sociedad es una sociedad enferma. Nos falta mucha solidaridad, bastante. Uno puede ver que están haciéndole daño a otra persona y lo único que saca es el celular para grabar cómo la torturan, cómo la maltratan, pero no hacemos nada de eso. Alimentamos ese morbo de ver cómo sufren las personas. Y en los actos irresponsables que muchas veces nosotros tenemos, las personas saben que no deben conducir revisando el celular porque pueden atropellar a una persona, pueden atropellar un animalito, pueden causar un accidente, pero aún así seguimos haciendo esas cosas que decimos, pero no pasa nada. No tiene consecuencias, sí las tiene. Las personas que consumen ebrias o bajo los influjos de las drogas alucinógenas son irresponsables. Entonces, cada persona desde el hogar debe ser esa semilla que aporte cosas positivas para la sociedad que tanto lo necesita. Aquí tenemos un mapa sobre los valores clasificados así. Estamos hablando de los valores personales, de los valores éticos, de los valores morales y de los valores sociales. Cuando estaba estudiando este tema, yo decía, bueno, los valores son solamente uno, ¿no? O sea, una lista que uno conoce, pero personalmente no sabía que estaban clasificados de esta manera. Entonces, los valores personales pueden haber muchos, pero aquí están como los más relevantes. Está la perseverancia, la autodisciplina, la honestidad, la responsabilidad, la libertad, la autoestima. Y cada uno de estos valores, si los miramos muy bien, nos están llamando siempre a ser, primero, seres que nos amemos para que nosotros al amarnos podamos darle amor también a las otras personas. Y esas otras personas también se contagien de ese amor y que pueda ser una enfermedad contagiosa para el bien. Pero cuando no lo hacemos, muchas veces cuando nosotros no nos queremos, siempre estamos diciendo cosas feas de las personas, nos estamos expresando feo, nos vamos a rodear también de ese tipo de energías en las personas y también se va a crear esos espacios dentro de nuestro propio barrio. A veces vecinos conflictivos que uno ve, ¿y por qué? Por lo mismo. Los valores éticos, entonces está la equidad, la empatía. La empatía es cuando yo me pongo en el lugar de la otra persona y eso es lo que nos está faltando ahora en nuestra sociedad, esa empatía. Sufren las personas, que sufran ellos, mientras que yo no sufra, no hay ningún problema. La integridad, la dignidad,
la transparencia. Así nadie me esté mirando en lo oscuro de mi corazón, de mi conciencia, que tenga el mismo proceder hacia el bien. El compromiso con el bien común. Buscar siempre, por ejemplo, estas tareas que nosotros estamos haciendo en el centro espírita, los días martes, los miércoles, jueves, los que asisten a las conferencias públicas, todo esto, nosotros estamos afianzando nuestros valores éticos. ¿Para qué? Para ser mejores personas y ser mejores miembros en esta sociedad. Yo sé que si uno algún día está viendo que alguien se está peleando, uno no va a ya decir, bueno, abramos las apuestas, quién le va al uno o quién le va al otro. No, uno lo que busca es la manera de mediar para que estas situaciones no pasen a mayores. Los valores morales, la obediencia, la gratitud, la lealtad, que es lo que muchas veces nos falta, no solamente muchas veces con nuestra familia, sino también con la sociedad, con nuestros principios éticos. El respeto a la autoridad, el cumplimiento de las normas, la fidelidad. Y ahora, el causal de la mayoría del causal de disolución de los matrimonios es por el celular, ¿no? Entonces, mi pareja tiene el celular con reconocimiento de ojo, con reconocimiento de dedo, con patrón, con la voz, con el huella dactilar, pero yo busco la manera de desbloquear ese celular y mirar él con quién o con quién está hablando esa persona. Y entonces cuando abren ese celular, eso es una caja de Pandora, ¿no? Se encuentran con conversaciones que la pareja dice, pero si él a mí nunca me dice así, él a mí nunca me habla así, pero mire cómo... Entonces, todo eso lo que ha generado también es mucha desconfianza, fractura en las relaciones y ya no hay respeto, ya no hay respeto. Antes el espionaje telefónico era cuando en la casa había derivación telefónica. ¿Se acuerdan? Entonces lo llamaban a uno al teléfono fijo y uno sí, aló, y entonces levantaban pasito la derivación y escuchaban los botoncitos y escuchaban la conversación. Y eso era el espionaje, no necesitaban de ni claves, nada de eso. Y todo ha evolucionado. Pero esa curiosidad es lo que hace que muchas veces muera el gato. Los valores sociales, la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto, la paz, la justicia, no tanto esa paz en el mundo. Fabio Villarraga había comenzado una campaña donde decía que la paz eres tú, la paz soy yo, ¿sí? La paz eres tú, cada uno somos esos gérmenes de paz para este mundo y no voy a esperar a que otra persona haga la paz en el mundo cuando mi mundo interno está hecho un desorden completo. Bueno, entonces aquí, ahora sí, hablando de la ética y la moral, vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno. Entonces, Eh, para la ética es la rama de la filosofía que estudia principios, normas y valores que determinan lo correcto o lo incorrecto. Mientras que la moral es el conjunto de prácticas, costumbres y normas que una persona o sociedad sigue. ¿Qué función tiene la ética en nuestras vidas? Pues nos ayuda a reflexionar y cuestiona las razones detrás de las acciones. Ahora vamos a ver un ejemplo más claro para que podamos tener la base sólida del conocimiento. En cuanto a la moral, pues la función de la moral orienta la acción concreta en la vida diaria. ¿Cuál es el origen de la ética? Surge de la reflexión personal y filosófica. Mientras que la moral proviene de la sociedad, de la cultura, la familia y la religión. ¿Qué carácter tiene la ética? El carácter de la ética es universal, pero también es flexible. Cuando dice que es flexible, quiere decir que puede cambiar. Permite el debate y la reinterpretación, la ética. Mientras que la moral es un asunto más colectivo, más rígido, y que obviamente es aceptado socialmente. En cuanto a la aplicación, la ética tiene que ver con la guía de decisiones complejas y dilemas que se nos pueden presentar en la vida cotidiana. Mientras que en la moral regula comportamientos cotidianos. Entonces,
en la vida diaria, la ética que nos ayuda a hacer nos guía en la reflexión sobre la acción, mientras que en la moral nos orienta en la acción concreta. Entonces, la ética es la que piensa y la moral es la que actúa. Un ejemplo básico, que yo sé que muchos de acá lo practicamos. Me dieron un bombón, un dulce en la calle. No encuentro en dónde botar ese papel. Entonces, yo tengo dos opciones. O la tiro el papelito al suelo, porque nadie me está mirando, ¿cierto? O prefiero, lo guardo en mi bolsillo y cuando llegue a casa, pues lo boto en la basura. Entonces, analizándolo desde el punto moral, la acción, pues guardo la basura en el bolsillo porque la regla general de la sociedad y de mis padres me dicen que no hay que tirar la basura en la calle porque eso es un acto de mala educación. Eso fue lo que me enseñaron mis padres. Ahí estoy aplicando la moral. Pero ¿de dónde nació eso? Pues simplemente nacieron de esas normas de urbanidad, de higiene y de civismo que a nosotros nos inculcaron desde que estábamos pequeñitos, ya sea en el hogar o en el colegio. La misma acción, pero analizada con desde la parte ética. Entonces, conservo el papelito conmigo porque después de haber reflexionado de una manera trascendental y muy responsable, digo, bueno, si yo boto este papelito a la calle, ese papelito cuando llueva o haga viento va a dar a la alcantarilla. Y si ese papelito va a la alcantarilla, cuando llueva, voy a generar una inundación, porque no soy solamente yo la que boto el papelito. Hay muchas personas que botan los papelitos a la calle. Entonces, sumando todos esos papelitos, todos esos desechos van a la alcantarilla, se tapan esas alcantarillas y es cuando se empiezan a inundar los barrios. Uno dice, eso es exagerado, pero es la verdad. De papelito en papelito la alcantarilla se va llenando y se va rebosando. Entonces digo, bueno, y eso daña el medio ambiente, obviamente. Pero ¿qué origen tiene ese valor ético? Nace de una reflexión personal y consciente sobre la responsabilidad ambiental, la empatía hacia el bienestar colectivo y el respeto por el espacio común. Entonces, hay un comercial en una emisora que se llama Melodía Estéreo, que muy pocos yo creo que no la conocen, y ellos dicen, no sea cochino con Bogotá, porque ese papel que yo estoy arrojando en la casa, yo creo que no lo voy a arrojar en la mía, porque no vemos a nuestra ciudad como nuestra casa. Nosotros no vemos a Bogotá como nuestra casa, más que estábamos cumpliendo años. Entonces, es tener ese sentido de pertenencia con el lugar en que yo habito. Si yo no boto la basura dentro de mi casa, porque sí la voy a hacer en la calle. Así digan, no, es que hay personas que nosotros les pagamos para que barran. La función de ellos es barrer. Sí, claro, mantener la ciudad bonita, pero no se trata de que estén recogiendo a toda hora nuestro desastre como seres humanos. Estos hijos tienen unas leyes de crecimiento. Entonces, muchas veces los papás les solicitan a los niños cosas que ellos no están en la edad de tener todavía. Entonces, les piden que cuando ellos jueguen, pues que no se ensucien, no ensucien la ropa, que cuando ellos coman no hagan regueros y se emporquen la ropa. Quieren que los niños se porten en sí como si fueran pequeños adultos y de eso no se trata. Si bien es cierto, los papás deben tener esas normas en casa, también es muy cierto que los niños hay que dejarlos ser, porque a través de eso es que ellos conocen cómo es el mundo, a través de esa exploración con el medio ambiente es que ellos conocen el mundo. Y ese libro de la vida en familia de Rodolfo Calligares nos dice, el amor recíproco entre sus miembros, como piedras angulares, la autenticidad, la asistencia, la estabilidad y la armonía, y como cúpula, la solidaridad. Entonces, nos damos cuenta que ahí la base de ese edificio, la familia, pero cimentada ¿sobre qué? Sobre esos valores éticos y morales que finalmente nos van a llevar a esa cúpula hermosa que es la solidaridad.
En ese periodo de crecimiento de los valores éticos y estéticos, el amor desempeña un papel fundamental por el hecho de constituir un estímulo para obtener conquistas más avanzadas rumbo al futuro. La estabilidad comprende la definición clara de los ideales perseguidos por la familia, o en otras palabras, el perseverante esfuerzo por alcanzar un determinado cuadro de valores en una búsqueda constante e incansable, sin que esto dependa de la abundancia o escasez del dinero que entre a casa. Uno no puede decir, no, es que yo no le enseñé nada de eso a mi hijo porque pues como nosotros no tuvimos educación, pero recordemos que las leyes morales de Dios están grabadas, están inscritas en nuestra conciencia. Y nuestra conciencia a nosotros no nos engaña y no nos deja mentir. Tengamos o no tengamos estudios, siempre esa conciencia nos va a decir qué está bien y qué está mal. Entonces no decimos, ay, es que porque está nevando en los Estados Unidos, yo no le pude enseñar a mi hijo. No, no hay excusa. No hay excusa para que no se puedan formar estos valores éticos en los niños. Incapaces en la infancia y en la adolescencia de un juicio perfecto sobre lo que es cierto o está errado, lo que les conviene o no, los hijos necesitan que los padres les señalen el mejor camino a seguir para que perseveren en él. No entiendo cómo es posible que los hijos ahora tengan esa facultad y ese derecho para bloquear a los papás del WhatsApp, para bloquearlos del celular, para que los papás no puedan tener contacto. ¿Y eso como a razón de qué? Simplemente porque se perdió el respeto. Se perdió el respeto. Y el Evangelio nos dice, honrar a padre y a madre. Y así sean viejitos, 80 años, 90 años. Son como niños otra vez. Pero como siempre lo que digo es, y lo peor es que todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Todos vamos a llegar a ser viejitos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar nosotros a tener esa falta de respeto para con los papás? Y así uno tenga 60 años, uno siempre va a tener de referencia a los papás. Lo digo personalmente. Para mí son todo. Así uno piense de una manera y uno los escucha a ellos hablar y uno diga, pero es que eso es retrógrado, eso ya no se usa, pero bueno, sirve todavía, funciona, porque gracias al conocimiento de ellos es que tenemos esta sociedad. Tenemos la existencia de la sociedad, no la forma en que la sociedad está construida, porque muchas personas han intentado cambiarla de una manera que no ha llevado al progreso de la humanidad. Las incertidumbres del porvenir, tales como los cambios bruscos en la filosofía de vida, les confunde el espíritu y suscitan inseguridad, perjudicando seriamente su equilibrio emocional. Los jóvenes de ahora salen con unas cosas que uno dice, ¿de verdad? ¿A quién se le ocurre eso? ¿Por qué? Porque no tienen esa guía de los papás. Y comentando, hay muchos papás que ahora son niños, mamás de 13 años, papás de 15 años, que pueden enseñarle un niño a otro niño. Eso es como un ciego guiando a otro ciego. ¿Por qué? Porque nos hemos saltado esos pasos de vivir la infancia, la adolescencia, ya ser personas adultas. No, ahora los chicos quieren, de 13 años ya quieren ser independientes, vivir solos, pero no saben el costo emocional que eso tiene. El decir me desligo de mi familia porque son un fastidio, porque me enferman, porque no. La función de los papás siempre va a ser educar a los hijos. La armonía resulta de la correlación de diversos valores a ser cultivados por los padres, como el amor, la autoridad, el buen entendimiento, la confianza y la sinceridad recíprocas, su capacidad de perdonar, olvidar y de recomenzar, así como la autodisciplina de los hijos, que precisan ser orientados de modo que solo deseen o se permitan lo que pueden o deben hacer en un régimen de absoluto respeto a las personas, a las cosas y a los derechos del prójimo. Papá, es que tengo una fiesta que me invitaron.
vaya, dígale a su mamá, mami, es que mi papá me dijo que si me daba permiso de ir a la fiesta, vaya, dígale a su papá. Y entonces como que queda el ping-pong ahí en la mitad. Entonces, como ninguno decide, pues yo decido, ¿cierto? Pues me voy a la fiesta. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que le dijera, pero mire la hora que es, y usted va a estar sola, mire los peligros que hay. No, porque muchos hogares no tienen esa brújula, ¿no? Los papás como que vaya, dígale a su mamá, vaya, dígale a su papá, y si no hay papá o no hay mamá o son ausentes, pues entonces se complica más la situación por los jóvenes. Por eso son las pérdidas de esta juventud, porque no tienen ese equilibrio emocional todavía. La solidaridad. Es un atributo de los hogares bien constituidos que se manifiesta con un fuerte espíritu de familia, o sea, por el calor humano de cada uno de sus integrantes, que comparte sus intereses y poseen un sentido de pertenencia recíproca. Ese sería como el prospecto de la familia ideal, ¿cierto? Donde yo veo que mi papá, mi mamá se aman, no discuten por nada, no se escuchan palabras oeces, amo a mis hermanos me aman a mí y todo es paz y armonía. Eso es lo que debería, pero no sucede. ¿Por qué? Porque en esa familia vienen reencarnándose espíritus de diferentes orbes. Hay unos que han sido adelantados moralmente, hay otros que son enemigos del ayer y en esta se reconocen y no se pueden ver. Hay otros que se aman infinitamente, pero en otras reencarnaciones pudieron haber sido muy amigos, pero en esta les tocó la bonita misión de ser hermanos. O esas almas gemelas que uno ve como el papá y la mamá, que parece que fueran de todas las existencias que se conocieron y a pesar de las dificultades siempre van a estar juntos. ¿Qué es importante dentro del hogar para crear estos valores en los niños? La autoridad. Y eso es lo que nos falta en esta generación de general. Bueno, pues aquí estamos viendo a un niño, ¿no? Intentándose comer las verduras, se las come de mal gusto y entonces eso le produjo vómito, se enfermó y de todo, porque ahora los chicos prefieren es comerse un perro caliente, una salchipapa, una pizza, sí, mucha comida chatarra y eso ha llevado que también los jóvenes de ahora padezcan muchas enfermedades debido a eso, porque los papás no quieren verdura. Ah, bueno, mi amor, entonces ¿qué le hago? Ah, una salchicha y un platanito frito. Bueno, entonces ya se lo preparo porque no les hemos dado la oportunidad a los niños de despertar en ese paladar el gusto por diferentes cosas. Ellos son felices tomando Bicola, Coca-Cola, Pepsi, bueno, todas esas gaseosas, pero que les sirvan un jugo sin azúcar, por Dios, eso es lo peor que pueden hacer con estos niños. O que les ofrezcan un plato de verduras, ¿no? Entonces, ay, como dice una personita, ya parezco conejo de tanto estar comiendo verduras, pero no saben las consecuencias que eso tiene dentro de las personas. Entonces yo no puedo obligar a mi hijo a decirle, cómase las verduras cuando yo ni siquiera me las como, porque todo entra, ¿por qué? Por el ejemplo. Entonces ejercer la autoridad sobre los niños y los jóvenes es ciertamente muy necesario. Los padres tienen el deber de ejercerla con el fin de educar. Y eso es lo que nos está faltando en esta sociedad ahora, porque los padres ya no están ejerciendo esa autoridad. Sin el hecho de ya volver a sus hijos como unos nazarenos, que eso ya es el extremo del abuso de autoridad. No puede ser opuesta a la edad, al temperamento y al desenvolvimiento íntimo del hijo. No puede significar tiranía y subyugación, sino amor, ayuda, compañerismo, comprensión y estímulo para que él sienta confianza con los padres. Cuando los papás educan a los hijos con amor, sin llegar a bajar ese nivel de autoridad, van a tener un hogar estable, porque se van a ver con esos ojos. Para que la disciplina con amor sea realmente efectiva, es indispensable que ambos padres manejen el mismo discurso y que no se contradigan ni se desautoricen el uno al otro en frente de los niños. Las diferencias que puedan tener las deberán solucionar en privado, lejos de las miradas y los oídos de los niños. Los niños de ahora son unos niños muy inteligentes y ellos saben si pueden contar con el papá o contar con la mamá. ¿Y cómo deducen eso? Cuando los niños hacen una pilatuna y entonces la mamá lo regaña, ¿usted por qué rompió eso? Y entonces el papá
interviene diciendo, no me regañe al niño, no me lo traume, no papito, no pasó nada. Eso en el niño está generando confusión, porque él no está mirando un parámetro de autoridad. Mi mamá me dice que porque lo rompo, y mi papá me dice que no pasa nada. Entonces el niño también aprende que la mamá es la que lo castiga y el papá es el que lo premia. Entonces va a tener una mejor relación con el papá que con la mamá. Y el día de mañana, cuando él ya sea un adolescente, pues no le va a pedir permisos a la mamá. ¿Se los va a pedir a quién? Al papá, porque él es el que le consiente las cosas que no debe hacer. Entonces, si hay esas desavenencias, es mejor que luego hablen los papás en privado y digan, bueno, ¿cómo vamos a corregir a nuestro hijo frente a esta situación que no estuvo en su buen proceder, pero que sea mutuo, no al frente de los niños que usted por qué le dijo y yo no le dije? Los padres precisan comprender la complejidad y grandeza del trabajo que les asiste. Los hijos son las obras preciosas que el Señor les confía en las manos, solicitándoles cooperación amorosa y eficiente. Criar a los hijitos y perfeccionarlos no es tarea fácil, y mucho menos los niños que están viniendo a reencarnar ahora. Hay una receta para una familia feliz. Entonces nos dice, caricias, mimos y besos en abundante cantidad mezclados con dulzura. Amor y tiempo de calidad, que eso es lo que los niños ahora no tienen. Los papás trabajan y el tiempo de calidad para los papás es coja el celular hasta que se le derritan los ojos. Cariños y complicidad, respeto, tolerancia y mucha comunicación, y en algunas ocasiones agregarle perdón. Tamizar. Tamizar es pasar por un colador para que no se nos, si estamos preparando un pastel, no se nos pasen los grumitos de la harina. Eso es tamizar. Tamizar las diferencias con algo de comprensión. Evitar que se hagan grumos de peleas y mal humor. Luego, llevar al horno sin descuidar su cocción. Desmoldear con paciencia y espolvorear con unión. Entonces, ahí tenemos una receta básica, porque muchas recetas se pueden preparar de diferentes maneras. Pero si nosotros aplicamos estas que me parecieron tan básicas y que las tenemos aquí en nuestra mano y en nuestro conocimiento y también las tenemos en nuestro corazón, que las llevemos a la práctica para que podamos tener de verdad esa familia equilibrada que esta sociedad tanto necesita. Si no tenemos el refuerzo de estos valores, tanto éticos como morales, nuestra sociedad será un fracaso. En nuestras manos está la responsabilidad que esta sociedad sea un mundo mejor para nuestros niños. La bibliografía, pues obviamente está el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, el libro de los espíritus de Allan Kardec, Educar para un mundo nuevo de Américo Márquez Cañoto. Este es un libro brasilero. Nuestros hijos son espíritus de Herminio C. Miranda, Las vidas pasadas de los niños de Carol Bowman, Viña de Luz, Francisco Cándido Javier, Constelación Familiar. Este libro es hermoso, se los recomiendo, Constelación Familiar de Divaldo Pereira. Es muy, muy lindo. La vida en familia de Rodolfo Calligaris, que allí nos habla desde que la pareja se conoce en el noviazgo, pasando por el matrimonio, todas las fases. Es un libro también muy, muy lindo. Conflictos existenciales de Divaldo Pereira Franco, también se los súper, hiper, mega recomiendo. La nueva generación, la visión espírita de los niños índigo y cristal, de Divaldo Pereira Franco, y la formación de valores en los niños por Pablo López. Por la atención prestada, muchísimas gracias. Muchas gracias a Erika, muy bonita la conferencia, excelente la explicación, impecable la presentación. Le damos la palabra al director del Centro Espírita, don Germán. Muy buenas tardes para quienes están acá, de forma presencial, como para quienes están en la plataforma. Esta enseñanza que nos han dado nos debe llevar a profundas reflexiones. Pero además,
en muchas circunstancias en los hogares falta es autoridad. Y hoy no se puede llamarle la atención al niño porque el niño de inmediato amenaza al papá o a la mamá. Usted que me toca a mí, yo que hoy lo demando. Es decir, se ha desautorizado al papá y a la mamá para poder educar. Les voy a contar a ustedes una anécdota, porque yo soy campesino y de eso no me arrepiento y doy gracias a Dios nuestro Señor. En mi pueblo había un señor que tenía más o menos, 1,90 de estatura, de unos 25 años, hombre fortacho, un campesino bravo para el trabajo. Y el papá ya tenía sus añitos, no era tan alto como él, pero era el señor padre. Y en la plaza de mercado el día domingo, donde asiste toda la gente a hacer el mercado, a este hijo se le subieron los humos y le pegó un grito al papá, delante de todo el mundo. El abuelo, que no era tan abuelo, sino era también un campesino de temple y de trabajo, se quedó mirándolo y le dijo una palabra que no la digo acá. Arrodíllese y pídame perdón porque me ha faltado al respeto. Pues el campesino, el viejito, tenía su riaga, ¿no es cierto? Y le tocó que arrodillarse, pedirle perdón al papá y delante de todos le pegó 3 zurriagazos y le dijo, ¿cómo se siente? Le dijo, me siento bien y perdóneme, padre. Y lo abrazaba y lloraba. ¿Hoy qué? No hay formas. Entonces, ¿qué pasa? Se ha perdido esa autoridad de los padres de poder educar en muchas circunstancias porque hay que apretar también. Y ahí dice el Evangelio según el Espiritismo, si nosotros al niño no lo educamos y no lo corregimos, después vamos a pagar las consecuencias. Vamos a pagar las consecuencias. Y no tenemos por qué quejarnos. Ahora, al niño se le llama la atención, no lo puede gritar porque se traumatizó, se volvió loco. Ahora hablan de traumas psicológicos, emocionales y afectivos. Yo, con los años que tengo, que no son muchos, ni soy loco, ni ando traumatizado. Y me daban a beber todos los días la educación en tragos amargos. Con el psicólogo que Divaldo Pereira Franco hablaba de la señora madre, el fuete. Con esto estoy diciendo que ahora lleguen ustedes a la casa a golpear a los hijos. No estoy colocando, son ejemplos. Ejemplos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que hemos sacado a Dios de nuestro corazón y lo hemos reemplazado ahora, óigame bien, por una cantidad de cuestiones que da la modernidad, entre ellos la adicción al celular. Por lo tanto, educar en muchas circunstancias, también lo dice Juana de Ángeles, educar requiere corregir, requiere corregir, corregir. Y yo creo que la mayor autoridad que se puede tener como padre es el ejemplo de vida. Es el ejemplo de vida. Es el ejemplo de vida. Y aún hay muchos hijos, no nos digamos mentiras, ¿para qué nos engañamos? Que se les olvida que uno es el papá o que ella es la mamá y tratan de gritarlo y faltarle al respeto a las personas. No nos digamos mentiras. Yo tuve un caso que conocí hace como unas 4 o 5 noches de un amigo que me contó eso, donde la hija pasó y le dijo, le está viendo la barriga, métala. Esa es la forma de que el papá y el muchacho me contó a mí el Señor. Le dije, no, tranquilo, tenga paciencia, no se afane. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es decir, se les olvida
quién es el papá, quién es la mamá, y que a cierta edad las personas, como padres, se va perdiendo la capacidad del razonamiento, y eso es muy importante. Por eso, las personas que hemos cumplido con el sagrado deber de respetar a nuestros padres estamos muy felices. Y yo le doy gracias a Dios y siempre lo he dicho en las reuniones también que hacemos de estudio. Gracias a Dios que me dio la bendita oportunidad de ser el padre de mi madre. Gracias a Dios que me dio la bendición de ser el padre de mi padre. Mi madre murió en mis brazos y mi padre murió bajo mi protección. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, ¿cierto? Fui educado firme porque necesitaba. Hoy sí entiendo por qué pasaba eso conmigo, porque yo era un espíritu rebelde, y tenía que ser sometido a esos procesos, a esos tratamientos rigurosos. No estoy loco ni cosa parecida, pero la mayor educación es el ejemplo de vida. Y el espiritismo nos enseña a nosotros, nos esclarece, ¿no? ¿Cómo debemos de educar a nuestros hijos? ¿Cómo debemos de educarlos? Hay que corregirlos. Con esto no estoy diciendo que, es decir, los golpeen, los maltraten, los insulten, no. Fueron épocas pasadas, estamos hablando hace 70 años, más o menos, cuando yo era un niño, ¿cierto? Pero hoy las cosas han cambiado. Pero hoy se requiere mayor atención por parte de los padres hacia los hijos. ¿Cuántos padres abrazan a sus hijos, les dan consejos, los orientan, les facilitan las cosas? ¿Y cómo les pagan ellos a los padres? Con ingratitud. Bien. Entonces, pues, Erika, permítame darle un abrazo, es decir, porque aquí no hay nada más que hacer, y metan la panza porque se le ve. Meta la barriga porque se le ve. Eso me costó el Señor, decía cómo me hacía reír también. Pero casi el hombre se armoniza también, me contaba el Señor ese día. Dije, no, tenga paciencia. Y después me dijo el Señor que se ha puesto a estudiar y ha encontrado, es decir, sobre la paciencia, que tuviera paciencia, que comprendiera, que entendiera, que es decir, se requería en muchas circunstancias que la persona también se desfogara porque tenía alguna preocupación por alguna cosa. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias para todos, bienvenidos y de verdad, muy, pero muy, muy agradecidos. Dios los bendiga. Ahorita vamos a compartir el video, entonces para el próximo sábado, para que nos acompañen. Libro La Génesis. Capítulo 18. Por medio del espiritismo, la humanidad habrá de entrar en una nueva fase, la del progreso moral, que es su consecuencia inevitable. La fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo orden social. Cuando los hombres estén convencidos de que Dios es el mismo para todos, se amarán como hermanos. El espiritismo es el lazo que los unirá un día, porque les mostrará dónde está la verdad. Centro Espírita, Rutas de Luz. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer la oración de cierre. Entonces, en la oportunidad en que estamos, cerramos nuestros ojos, nos conectamos con el Creador, le damos las gracias a nuestro Señor Dios por esa oportunidad que tuvimos esta tarde, de esta enseñanza muy bonita, muy esclarecedora. Le pedimos perdón por todas aquellas veces que no cumplimos los mandamientos, que no somos sinceros, que no somos caritativos. Saludamos muy fraternamente al mundo espiritual, a los hermanitos encarnados, a los hermanitos desencarnados que se presentaron. Los invitamos para que se dejen esclarecer, que busquen la luz, que busquen esa ayuda para que vayan a un lugar bonito a descansar. Gracias al mundo espiritual por habernos guiado siempre, siempre nos guía por el camino del bien, para que no nos desviemos. Gracias a mi papito Dios,
Gracias por tenerlos a todos acá esta tarde reunidos. Pues a los que no pudieron asistir, gracias a todos los que estábamos acá en el Centro Espírita, a los que están en la plataforma. Bendiciones infinitas, que así sea.